Amados hermanos, las lecturas de hoy nos invitan a asombrarnos con gratitud y con gozo frente al misterio de Cristo, palabra hecha carne. Es lo que dice precisamente el versículo número 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Esta expresión de la palabra es algo que tal vez queda un poco lejano de nuestra experiencia. Si a uno le dicen, en el principio existía la palabra, esa frase suena profunda, bella, poética, pero ¿cómo puede conectar eso con la experiencia ordinaria de nuestras vidas? Suplicando el auxilio del Espíritu Santo y guiados por algunas enseñanzas del Papa Emérito Benedicto, vamos a buscar una luz en esa dirección. Cuando intentamos comprender cómo funciona este universo, finalmente llegamos a descubrir algunas leyes. Así, por ejemplo, hace unos cuantos siglos, un gran genio de la física y la matemática, el británico Isaac Newton, descubrió una ley que llamamos de gravitación universal. La mayor parte de las leyes que descubre la ciencia se escriben en términos de ecuaciones, de regularidades que podemos poner, por ejemplo, en un papel. Ahí están esas leyes. Esas leyes describen el movimiento, el comportamiento de la materia. Otras leyes pueden describir otras cosas. Por ejemplo, la manera como los organismos vivos procesamos la energía. El descubrimiento de esas leyes hace que el universo en el que vivimos no nos parezca un caos. Descubrimos cierto orden dentro del mundo, y ese orden que descubrimos es el que da origen a la palabra griega cosmos. El cosmos es el universo en el que hemos encontrado un cierto orden. Y ese orden lo describimos por medio de leyes. Cuando las personas se entusiasman demasiado con esos descubrimientos científicos, pueden caer en una tentación que se llama cientificismo. El cientificismo es la pretensión de afirmar que todo conocimiento está en la ciencia y que fuera de la ciencia no hay ninguna manera de conocer. Eso se llama cientificismo. Pero si lo piensas bien, las explicaciones de la ciencia todavía no llegan hasta el fondo, porque las leyes nos pueden describir cosas como el movimiento de la materia, pero las leyes no se explican a sí mismas. ¿Por qué existen esas leyes? Un hombre muy inteligente de nuestro tiempo es el también británico Stephen Hawking, conocido por sus distintas obras de divulgación científica. Este hombre tiene el doble talento de ser un gran investigador y un gran divulgador. Hawking dice que la explicación del origen de la materia no es tan complicada por unas cosas que se llaman vibraciones de campos cuánticos. En este momento no nos interesa explicar qué es eso. Se supone que eso describe una cierta regularidad o principio dentro de la materia y de la antimateria y otras cosas. Los detalles, repito, no nos interesan. Lo que me interesa afirmar en este momento es que ese hombre parece quedarse muy tranquilo con esa explicación,
porque efectivamente las vibraciones de campos cuánticos pueden explicar la aparición de la materia a partir del vacío. Y según él, eso hace innecesario afirmar un Dios. No hay necesidad de afirmar un Dios porque ya podemos explicar cómo la materia puede salir del vacío. Pero resulta que esa regularidad de la naturaleza que llamamos vibración del campo cuántico o el nombre que tenga, ¿de dónde viene? Es decir, hemos descubierto un principio expresable por medio de matemáticas, enunciable por medio de palabras, que dice de dónde viene la materia que nosotros conocemos. Pero ese principio mismo, ¿de dónde viene? ¿Por qué eso es así? Bueno, hay científicos muy inteligentes que se han hecho preguntas a ese nivel. Es decir, que se preguntan no solamente cuáles son las leyes, sino por qué existen esas leyes. Cuando una persona se pone a investigar eso, lo que hace usualmente es encontrar cómo distintas leyes se pueden condensar en otras más simples en su enunciado. El gran talento del siglo XX, Albert Einstein, murió buscando lo que él llamaba la teoría del campo unificado. Es decir, él quería llegar a un conjunto de leyes que agruparan todo lo que sabemos de la física. Pero si lo piensas bien, supongamos que él hubiera llegado a eso. Supongamos que en una hoja de este tamaño se puede poner todo lo que sabemos de las leyes básicas. Eso todavía no explica de dónde vienen esas leyes. Y es aquí donde el talento de un hombre que sabe mucho de ciencia, pero que tiene como principal ocupación ser teólogo, es decir, el Papa Benedicto, nos afirma algo muy interesante. Él dice que esas leyes, esas regularidades que encontramos dentro de la naturaleza y también dentro de la vida y también dentro de la historia, nos remiten a una especie de lógica fundamental, una lógica que rige las cosas, otra lógica que rige la historia, otra lógica que rige al ser humano. O sea, vamos encontrando cosas lógicas. Y esa lógica, ¿de dónde viene? Pues es que la palabra misma, lógica, nos pone en una ruta. La palabra lógica viene del griego logos, que precisamente quiere decir palabra. Es decir, que si nosotros buscamos cuál es la explicación última del corazón humano y de la manera como actuamos, de la manera como se propaga la vida, de la manera como se da, según parece que se da la evolución, si nosotros buscamos las leyes últimas y la explicación de esas leyes últimas, lo que encontramos son unos principios de acción y de explicación que no tienen su razón de ser en ellos mismos. De manera que si uno habla con un científico que sea absoluta y totalmente ateo, de los cuales hay unos cuantos, y uno realmente, como se dice popularmente, lo pone contra la pared y le dice, pero ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué existen esas vibraciones del campo cuántico? ¿Por qué? ¿Por qué esto es de esta manera? La última explicación solo puede estar en una de dos cosas. O la persona dice, mira, eso es así porque es así, lo cual no explica mucho, porque es simplemente afirmar que algo existe, pero eso no es dar una razón. La otra explicación, que es la que propone el Papa Benedicto y es la que propone la gran tradición de la Iglesia Católica, con un representante muy egregio llamado Santo Tomás de Aquino, la otra explicación es que hay algo más. Además del universo, el universo apunta hacia algo más. El científico más genial, o sea, une a todos los Newton y Einstein y Hawking
y Fermi y Dirac, une todos los genios. El científico más talentoso, vamos a suponer que pudiera poner todas esas leyes apuntan más allá del universo. ¿Hacia dónde apuntan? Hacia un alguien. Eso es lo que nos afirma el Papa Benedicto. Que todo eso que descubrimos del universo y de la historia y de nuestro propio corazón, todo eso apunta hacia un alguien. Porque la otra posibilidad es alzar nuestros hombros en señal de desprecio y decir, pues es que eso es así, siempre ha sido así, lo cual no es gran explicación. Si la mamá llega a la casa y encuentra un vidrio roto y dice, ¿y esto? Pues está roto, mamá. Ya sé que está roto, pero ¿por qué está roto? Está roto. Ahí está roto. Puedes ver que está roto. Eso no es ninguna explicación. Decir que está roto porque claramente está roto, nadie admite eso como explicación. Nadie admite que si hay un muerto en la calle, pues es que se ve que está muerto. ¿Y por qué está muerto? Pues es que ya ves que está muerto porque está muerto. Nadie admite eso como explicación. Entonces, si no lo admitimos como explicación en cosas tan sencillas como puede ser un vidrio roto, ¿por qué vamos a admitir como explicación del universo que las leyes son así porque son así? La explicación última de las leyes más profundas, no solo que están descubiertas, sino que pueden llegar a descubrirse, la explicación más profunda está más allá del universo. Es decir, que el universo entero, mis hermanos, es como un dedo que apunta más allá de sí mismo. ¿Hacia dónde apunta? Santo Tomás de Aquino dice, ese hacia donde apunta el dedo es al que todos llamamos Dios. Y como es un Dios que le pone lógica, habla con un científico y un científico te dice cosas lógicas. Entonces llamamos logos a esa presencia divina que está detrás. Oye la palabra que utilizo, está detrás de todas las regularidades y de todas las leyes que descubrimos. No es una regularidad del universo, no es una ley del universo, es lo que explica las regularidades y las leyes del universo. Ese que explica la lógica del universo y que está más allá del universo, ese es el que aparece en el Evangelio de hoy. Ese es el que sale aquí. En el principio existía la palabra. Por medio de la palabra se hizo todo. Por medio de la palabra se hizo todo. Hermanos, solo tienes dos posibilidades. O admites lo que dice el capítulo 1 de San Juan, por medio de la palabra se hizo todo, o si no, levantas tus hombros y empiezas a admitir que el vidrio está roto, porque está roto, y el muerto está muerto porque está muerto, y el universo es así, pues, porque es así. Esas no son explicaciones. Es mucho más razonable, es lo que nos afirma el Papa Benedicto y es lo que afirma Santo Tomás de Aquino. Es mucho más razonable decir que ese hacia el que apunta todo es el Dios creador, el que lo ha creado todo por medio de su palabra. Por eso dice aquí también esta maravilla del texto de la carta a los Hebreos. Él dice aquí, en distintas ocasiones habló Dios por medio de los profetas. Es la palabra reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Fíjate que uno no tiene que pelear con la ciencia. No hay por qué negar la ciencia. Hay una cantidad de científicos que creen que porque uno es creyente, entonces quiere decir que usted es irracional, fanático, violento. Hombre, ha habido gente violenta en todas partes, entre los ateos, entre los musulmanes, entre los budistas. La gente creía que los budistas eran tranquilos todos. Y mira la crisis que hay con los rohingyas allá en Asia. Todo el mundo creía que los budistas eran tranquilos y que no hacían más sino cruzar las piernas y respirar profundo. No, señor, hay gente violenta en todas partes, en todas partes.
No, la religión no es violenta, ni la religión está en contra de la ciencia. Hay científicos que están en contra de la fe, pero un verdadero creyente no está en contra de la ciencia. Mira lo que tenemos, capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Dice aquí que Cristo es reflejo de la gloria del Padre y que sostiene el universo con su palabra poderosa. Y la primera, el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 dice: por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. El nivel de explicación que propone la Biblia no es un reemplazo de las leyes científicas. Si lo quieres entender de otra manera, es una metaexplicación. Está diciendo por qué existen las leyes que existen. Ese es el Logos. Bueno, pero ahora viene lo asombroso. Resulta que ese Logos, que es el Logos divino, por el que fue creado todo, ese Logos ha dejado centellas, ha dejado chispas de luz que existen en nuestra cabeza, porque nos dice también la Biblia que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no lo entendemos todo, pero sí hay cosas que podemos entender. Entonces quiere decir que el Logos no solamente está como explicación última del universo, sino que ese Logos también está en ti. Cada vez que tú descubres algo que es cierto, ese Logos brilla dentro de ti. Esa es la chispa de tu entendimiento que es capaz de asombrarse y asomarse a la verdad. Luego ese Logos también está dentro de ti. Y ese Logos es el que hace que cuando tú obres de una manera incoherente y de una manera ilógica, ese Logos te reprocha. Entonces encontramos esa misma palabra, la encontramos también adentro de nosotros en forma de una cosa que se llama en la tradición católica la voz de la conciencia. En el fondo, la voz de la conciencia, ¿qué es? Es la centella, es la chispa del Logos que está en tu inteligencia y que te hace ver: oiga, usted dice cosas bonitas, pero su vida es un asco. Ese es el Logos obrando dentro de ti. Luego nosotros tenemos también ese brillo, esa luz, la tenemos también adentro de nosotros. Y esa luz es la que luego se esclarece con la predicación de Moisés. Porque como bien enseña San Juan Pablo II, la predicación de Moisés a través de lo que llamamos la ley no es otra cosa sino el esclarecimiento de lo que en el fondo todos llevamos en la conciencia. Entonces uno se da cuenta que el Logos está en el universo, que el Logos está en la inteligencia y la conciencia moral humana, que el Logos está en la ley de Moisés, y ese es el mismo Logos que luego se hace presente en la predicación de los profetas, porque los profetas lo que hacen es tomar esa verdad contundente de la ley de Moisés y enfrentar a los poderosos de aquel tiempo contra esa verdad, porque los profetas eran gente sin miedo, fortalecidos por Dios, eran capaces de confrontar a reyes. Usted no está cumpliendo la alianza con Dios, decía el profeta. Por eso nos dice la carta a los Hebreos: en distintas ocasiones habló Dios a través de los profetas. Entonces fíjate cómo el Logos lo vamos encontrando como explicación última, meta explicación del universo. Lo encontramos en nuestra inteligencia y en la voz de nuestra conciencia. Lo encontramos en la ley de Moisés, particularmente en los 10 mandamientos. Lo encontramos en el ministerio de los profetas. ¿Sabes a qué se parece esto que estoy diciendo? Se parece a un amanecer. Cada vez hay más luz, cada vez hay más claridad. Y esa claridad llega a su plenitud en lo que hemos escuchado en la carta a los Hebreos. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Y es lo mismo que nos dice el Evangelio según San Juan: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Por supuesto, la encarnación del Verbo, la encarnación de la palabra, tiene su comienzo, su recta final en el vientre santísimo de la Virgen María. Esa es la recta final. Pero ya el Logos venía, por decirlo así, encarnándose a través de su acción en la voz de nuestra conciencia, en la ley de Moisés, en las palabras de los profetas, en todo el recorrido del Antiguo Testamento.
Ese es, hermanos míos, ese es el espectáculo de belleza y de luz que está en los ojos del niño Jesús. Cuando usted se acerque al pesebre, por ejemplo, después de que acabemos la Santa Misa, o ahora que vamos a hacer la veneración de la imagen del niño, cuando usted se acerque mirando con los ojos de su alma, los ojos de Cristo, sepa y entienda, hermano mío, que lo que brilla en esos ojos es el logos del Padre. A través de esos ojos nos mira Papá Dios. Ahí está, en esa mirada está el resumen de la lógica del universo, el principio de acción de la historia, la verdad de tu conciencia, la síntesis de la ley de Moisés, la potencia de la palabra de los profetas. ¿Cómo será la mirada de Jesucristo? Qué impresión encontrarse con los ojos del niño Jesús y ver que en esos ojos nos está mirando Dios de una manera intensa, amorosa y poderosa. Hermanos, esa es Navidad. Así que, ¿qué hemos tratado de hacer en esta homilía? Hemos tratado de descubrir las presencias del Logos, las presencias de la palabra, para comprender por qué la mirada de este niño tiene esa fuerza en nosotros y por qué el que se encuentra con Jesucristo jamás podrá ser igual.